Seguimos en el programa y quiero agradecerle personalmente con Gustavo que haya venido. Jorge, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Jorge Osman hoy representa a uno de los sindicatos más importantes de la provincia y sin duda lo que hay que reconocerle es la coherencia de él, un poco de lo que está pasando en nuestra realidad social, con su estilo y a su modo lo vino advirtiendo. Quiero empezar por eso, Jorge. ¿Cuál es el rol social hoy de los sindicatos en este momento de la Argentina? Bueno, yo creo que los sindicatos siempre juegan un rol fundamental porque lo que genera la riqueza de los pueblos, la riqueza de las naciones es el trabajo. Si no, no hay desarrollo. Arabia Saudita puede ser un país muy rico, pero no es un país desarrollado porque no genera trabajo como expresión genuina de la creación de riqueza. Entonces los sindicatos juegan un rol fundamental en cualquier país moderno. Pretendemos ser un país moderno, un país en desarrollo. Y fundamentalmente en esta instancia donde estamos absolutamente desamparados del Estado. El Estado es el instrumento que tiene la sociedad para ordenar la sociedad, ordenarla jurídicamente, ordenarla socialmente, ser un instrumento de redistribución de riqueza, proteger a los más débiles. Y en ese sentido, en esta etapa de la historia de Argentina con Macri, los sindicatos ocupamos un lugar totalmente subalterno, ocupamos un lugar secundario. Un lugar que no es determinante, no es importante para este modelo económico. O sea que el rol del Estado que usted prefiere es un rol del Estado presente, a diferencia de lo que podría ser un rol del Estado más restringido. No, más yo creo ausente. que sí, yo creo en la presencia del Estado. Ahora, este es un Estado, el Estado que está armando Macri con una muy fuerte presencia. ¿Presencia una de muy qué tipo? Fuerte presencia. Un Estado presente de Macri, dice usted. Pero absolutamente. ¿De qué tipo, por ejemplo? A ver, tomemos cada una de las áreas, o tomémoslo globalmente. Es un Estado donde tiene una muy fuerte presencia las multinacionales. O sea, la mayoría, en toda la estructura del Estado de Macri están presentes las multinacionales. No sé a quién leí en estos días. Es como una nueva expresión del colonialismo. Antes nos colonizaban los ingleses, nos colonizaban los norteamericanos, y ahora si uno mira, observa simplemente Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Reforma que sustituyó a Debido, son todos representantes, son todos CEOs de las multinacionales. Y sí, como se decía recién, los sindicatos, los gremios han quedado relegados a ese segundo plano, digamos, ¿no? ¿Cómo van a hacer los gremios y sindicatos para hacerle frente a toda esta política que en gran parte ha sorprendido y en gran parte asombra todos los días? Bueno, el movimiento obrero argentino es como es. No es una expresión ideal. En general responde a la dinámica de la historia, como todas las instituciones. Cada institución está inserta en un proceso. Yo creo de que la unidad que se planteaba de la CGT, tal como estaba planteada, era la unidad para Macri, no era la unidad para resistir y defender los intereses de los trabajadores, sino una unidad para poder negociar con el gobierno y el gobierno tener un interlocutor como para poder fijar las pautas, con lo que la unidad del movimiento obrero en sí misma, uno no puede decir que es buena. Ahora, yo creo en la unidad, es imprescindible la unidad. Nosotros en la CTA venimos manteniendo reuniones a nivel nacional con un sector muy importante de la CGT, el Movimiento de Acción Sindical, uno de los líderes es el dirigente del sindicato de peones de taxi, Viviani. Participamos en toda instancia de movilización, de lucha, de resistencia. Bueno, doblemente, yo como ATE, pero también como parte de la CTA, estamos acompañando todo el proceso de lucha de los estatales nacionales.
O sea, apuntar a la unidad, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. No, yo no me imagino una unidad con Barrio Nuevo ni con el Momo Venegas. Usted habla de unidad cual peronista en acción y concepción. Tener las mismas concepciones o mínimas concepciones gremiales, políticas. Son muchas más las cuestiones que nos unen que las diferencias. Yo, antes de las elecciones, tuvimos un plenario en Villa Constitución, un plenario de delegados, y estaban presentes la UOM de Campana, la UOM de Zárate, Aldo Brunelli, que había sido secretario general de la CGT en un breve periodo de los 90, la CGT de San Lorenzo, y yo era un poco la mosca blanca porque el único estatal, digamos, ¿no? Uno es notable, uno va al sur, norte de la provincia de Buenos Aires. La presencia del sindicalismo estatal es más débil. Era el único estatal en ese momento ahí, y realmente yo no se percibía diferencias sustanciales, todo lo contrario, digamos, ¿no? Pero yo digo, una cosa es el dirigente sindical de base, y estoy hablando de Aldo Brunelli, digamos, de dirigente de fuste de años, pero que está al frente del sindicato ahí a cuadras de las fábricas. Y otra cosa es la mirada de los sindicalistas en el orden nacional. Uh-huh. Entonces yo creo de que si acá no hay una perspectiva de unidad en el contexto nacional, unidad que no es con todos. Yo insisto, yo no me imagino, el Momo Venegas no va a querer defender los intereses que nosotros defendemos, ni Luis Barrio Nuevo tampoco. Pero con el más amplio espectro del sindicalismo yo estoy seguro de que tenemos más puntos en común que diferencias, y que bueno, la historia, el futuro nos va a ir llevando a ir generando instancias de unidad. ¿Sabe que es muy interesante? Usted sacó el tema de la CTA. La CTA, en mi humilde entender, nace como una realidad que se imponía por sí misma para diferenciarse a un modelo, un estilo sindical. ¿Cuál es la situación de la CTA en todo el país? Usted es un dirigente que es de la provincia de Santa Fe, pero tiene una ascendencia nacional muy importante. ¿Cuál es la situación de la CTA en todo el país? ¿Cómo está analizando esto que venía a revalorizar otras ideas, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en el terreno de lo público está clara cuál es la postura de la CTA. Uh-huh. Nuestro compañero Hugo Yasky, lamentablemente, es uno de los pocos dirigentes que hoy se ha plantado de una manera muy clara, y además yo entiendo de que la cuestión no se va a resolver hoy en el terreno de la CTA, de la CGT o de tal o cual fracción de la CGT. Yo creo que nos encaminamos hacia un proceso distinto al proceso que hemos venido transitando, y lo que nos va a unir en esta instancia es la defensa a los ataques que va a ir sufriendo la clase trabajadora argentina. Uh-huh. ¿Qué ataques? Bueno, una devaluación del 40% que impacta directamente en los precios. Uh-huh. Yo aprendí de Kicillof un día charlando, me decía que la Argentina tiene una vinculación estrecha con el sector externo de más o menos el 30% de la economía. Quiere decir que la devaluación impacta en el 30% de la economía. Cada 10 puntos de devaluación es un 20, un 30% de aumento de precio. El 40% de devaluación va a llevar inexorablemente a tener una inflación y por lo tanto pérdida de salario real significativa. A la par, el Estado renuncia a toda política de control. Una de las primeras medidas que tomó Macri es derogar las resoluciones que le permitían al Estado que todas las empresas formadoras de precios informen, nada más que informen la evolución de los precios. Ahora dicen, no, ni siquiera me informen. No es que, digamos, un mecanismo de control, información. Entonces, todo esto va a ser claramente, va a llevar a una disparada de precios. Lo estamos viviendo. Pero voy a decir, no, pero la inflación ya existía. Estábamos en un 24 o 25 este año,
proceso de descenso el año pasado, perdón, este año va a ser muchísimos puntos más. Se está, por otro lado, con esta actitud, yo creo, de despido de los trabajadores estatales, no tiene un solo propósito. En la Argentina hay más de 2 millones de trabajadores públicos en total, bastante más. 20.000 trabajadores no incide todavía en el proceso de ajuste que se pretende. Tiene un valor simbólico esto, simbólico de todo punto de vista, desde muchas aristas. Primero, mostrar la implacabilidad. La implacabilidad, esta actitud autoritaria de decir, los despedimos porque son ñoquis, son grasas y son kirchneristas. Pero ante todos estos despidos, cesantías, términos de contratos que se estaban llevando adelante, dónde quedó el renglón de la conquista de la estabilidad que el empleado público siempre, tuvo o yo tiene? Creo que un gran error del gobierno que se fue no asumir una situación existente, dada, real. La Argentina tiene, en los últimos 10 años se han incorporado muchos trabajadores públicos, esto es absolutamente verdad. Ahora, recordemos que en la Argentina no existe el ARSAT. El satélite, somos uno de los 6 países en el mundo en capacidad tecnológica del satélite. En la Argentina no se fabricaban radares, los fabrica una empresa pública. En la Argentina hoy existe el 50% más de jubilados que hace 10 años atrás. Había el 60% de la gente en condiciones de jubilarse, estaba jubilada. El resto, a morirse de hambre porque no se le habían hecho los aportes. Hoy está el 97%, podemos seguir. 5,5 millones de netbook. ¿Quién distribuye las netbooks? ¿Quién arma los programas? 100.000 viviendas con Procrear, ¿quién administra eso? El plan Progresar. Hay un Estado distinto del Estado de hace 10 años y es lógico que haya más trabajadores. El principal capital que tiene un Estado, y muchas empresas también, pero fundamentalmente el Estado, es el capital humano. ¿Sabe? Porque los servicios se dan a través del trabajo humano. Eso es el Estado. Eso es el Estado. Es el portero, la enfermera, el científico. No es una entelequia, digamos. No es una fábrica. El Estado no fabrica, en Argentina fabrica satélites, fabrica radares, pero no es la función principal del Estado. Entonces, el error del gobierno kirchnerista, que le tuvo miedo, en términos políticos, de afrontar esa situación. Esto lo discutimos con Tomada, lo discutimos con Kicillof, con todo lo discutimos. Y el planteo en general era, nos daban la razón, pero el escándalo que suponía enviar una ley para crear los cargos necesarios para el pase a planta. Y lo planteamos hasta último momento. Entonces eso fue un error, producto también de la ingenuidad, porque nadie creía de que no se le iba a dar continuidad. Claro. Acá tenía la posibilidad el Estado de Macri de diseñar un Estado, de crear los cargos, etcétera, etcétera, para el pase a planta de estos compañeros y haberle dado un perfil al Estado. No, lo que están queriendo hacer es, el valor simbólico que tiene esto, es decir, venimos a cambiar la historia y iba a usar un término no adecuado, y no nos importa si acá la gente se queda sin trabajo, no nos importa la familia, acá tenemos que demostrar de qué mano dura contra los empleados públicos, porque hay un poder con el que hemos negociado que quiere un Estado chico. Este es el comienzo. Hay tensiones en el gabinete de Macri. ¿Sí? Hay tensiones en el gabinete de Macri. Yo no he tenido ninguna reunión, ni me corresponde, en función de la situación, ¿no es cierto?, de los trabajadores públicos nacionales. Pero no es la misma posición. No quiero acá decir hay macristas buenos y macristas malos, porque hay un solo jefe. Que es el que decide en definitiva, el responsable político. Pero hay muchos funcionarios que están muy incómodos con esta situación. Y esto es producto de una actitud de Macri a partir del acuerdo que tiene con las empresas multinacionales, con los formadores de precios, que se expresa también en el gabinete. Acá cuidado, que pueden desarticular el Estado. Más aún, yo tengo algún temor
de que tras el régimen de coparticipación desarticulen el Estado Nacional, lo conviertan en un Estado absolutamente débil y sin capacidad para afrontar al poder económico. A ver si lo analiza usted. Porque sería, ninguna provincia puede hoy enfrentar a las petroleras, ninguna provincia puede afrontar al mundo financiero, ninguna provincia puede hoy tener incidencia en un proceso de regulación de precios, de salarios. Usted lo que está planteando es como que Macri, en el fondo, tal vez con un ideólogo como Prat Guy en sus políticas económicas, esté generando una cuasi descentralización nuevamente. Yo digo que esto es posible, es posible que esté en la cabeza de ellos, además con un manejo absolutamente discrecional. Se le aumentó la coparticipación a Capital Federal de un 168%. 17.000 millones de pesos más por decreto. Con el PBI, con el ingreso per cápita que tiene Capital. Con el ingreso per cápita equivalente al ingreso que tiene Alemania. Jorge, ¿cómo está la República Argentina en relación a otros países en cuanto a la relación de la proporción entre la cantidad de habitantes y la cantidad de empleados públicos? A ver, uno podría tomar obviamente con los países nórdicos y está muy baja. En los países nórdicos debe ser el 28% de la población económicamente activa. En la Argentina estamos en un valor equivalente a Brasil y, paradójicamente, un nivel equivalente a Estados Unidos, con toda la potencia que tiene ese Estado. Es absolutamente mentira que en la Argentina hay exceso de empleo público en términos globales. Ahora, que me digan tal o cual lugar, bueno, desconozco, pero en términos globales es absolutamente mentira, digamos. Argentina tiene menos empleo público que Francia, que Alemania, que Inglaterra, que Italia. Yo insisto, lo que yo creo que acá lo que se va a tratar de hacer es destruir la capacidad de incidencia que tiene el Estado argentino en la articulación de la sociedad. ¿Cómo se ha ido articulando la sociedad? Pues no es solo lo económico, digo lo social, donde hay, insisto, un 50% más de jubilados, que se le ha dado cobertura a gente en su última etapa de la vida que quizás no pudo hacer los aportes, no le hicieron aporte. Vaya si no es una manera de organizar la sociedad, darle poder de compra, darle la tarjeta argenta, incorporar la seguridad social a través del PAMI. Digo como ejemplo. O cómo influye el Estado con el plan Procrear, porque a su vez, y en todos los casos, está incentivando el consumo, por lo tanto a la economía. Hay un Estado que está presente, que no es solo, vamos a controlar precios. Un Estado que, frente a una situación de crisis de una empresa, tiene un Ministerio de Trabajo que está presente y que intenta conciliar a las partes y a la empresa, si le va bien, ponerle trabas para que no despida, y si le va mal, buscar alternativas. El Estado estaba pagando a distintas empresas en crisis parte del salario por un tiempo determinado para que no haya despidos, o facilitarle créditos a... Entonces, ese Estado del que no tiene nada que ver Shell, el LAN, el JP Morgan, el Deutsche Bank, pero que articula la sociedad y que genera un mecanismo para que la sociedad crezca a través del consumo. No lo pueden gobernar el mercado. Entonces lo que quieren, van a desarticular toda esta fuerza que está articulada por el Estado para que el mercado, de acuerdo a los intereses estrictamente económicos, fije cuáles son las reglas. Eso es lo que le quería... Usted nombró el plan Procrear. Uno de los temas que le decía a los profesionales técnicos que quería abordar, porque precisamente me comentaban esto, con el plan Procrear, se facilitaron las construcciones, y la construcción es un motor muy importante en el país. Pero no me quiero ir del tema sindical. Algo que me llamó mucho la atención, inclusive el silencio de muchos sindicalistas al respecto,
lo que dijo Pratgay, o sea, no tiren de la soga, cuiden el trabajo, básicamente dijo eso. ¿Qué significa eso en términos políticos, en términos esencialmente sindicales, que te digan, mira, tomo el rol de Pratgay y le digo, mire, Jorge, cuide su laburito, no moleste con el tema del salario? ¿Cómo lo toma el mundo sindical a eso? Bueno, a ver, yo estoy en una situación muy incómoda porque hace, 45 días que asumió Macri, la mayoría de la gente lo votó, y no quiero venir con un balde de agua fría, agua fiesta, pero tengo una responsabilidad social, ¿no? Soy dirigente sindical y no puedo, no debo engañar o decir lo que pienso. Yo creo de que Pratgay, como mala noticia, planteó de que la Argentina son los mejores sueldos de América Latina. Ergo, hay que bajar los sueldos por razones de competitividad. Entonces, esto está claramente que hay uno de los objetivos del gobierno es generar transferencia de recursos del sector asalariado hacia los grupos más concentrados del poder. Este proceso inflacionario nos coloca en una situación muy difícil al negociar salarios, porque va a ser muy difícil mirar como mirábamos años atrás la inflación para sumarle un puntito o 2 o 3 por encima de la inflación. Acá Pratgay dice 20-25%, mientras que en solo 3 meses la inflación fue del 10, y esto no lo diga absolutamente nadie, fue más del 10. Con lo que yo creo que además de esta situación de violencia económica, nos colocan frente a una situación de violencia, además está la extorsión. Muchachos, ¿qué prefieren? ¿Perder salario o perder el trabajo? No, hay un cambio muy grande del rol del Estado. Hay un Estado que hoy está muy lejos de buscar la conciliación de los intereses de las empresas con los intereses de los trabajadores, en lo que se pueda conciliar, que yo creo que hay muchas cosas que se pueden acordar. Si a eso le sumamos la extorsión de que no tiren la cuerda porque no vaya a ser de que se pierda empleo en función del salario, si a eso le sumamos los despidos dentro del Estado, porque para saber si hay ñoqui es muy fácil. Si usted va con la lista, ve quién ficha, quién no ficha, el que no fichó es ñoqui, no hay que hacer una gran investigación. Si uno va y recorre las oficinas y la gente está trabajando. No hay que hacer una gran investigación. Se los echa como decisión política. Han hecho barbaridades. Han echado científicos de 5 o 6 años. Han echado a los discapacitados. Y a eso se le suma lo de hablar de la grasa. Que uno podría decir que la grasa es lo que sobra de la carne, un pensamiento muy vinculado, digamos, a una concepción muy ruralista pero después habló de la grasa de los militantes. Esta tiene una connotación racista. ¿Quiénes eran los grasitas desde la época de Perón? Ahora, Jorge, con todo lo que vos estás diciendo, tanto se ha hablado de la grieta, esa grieta se va a transformar, se está transformando con todo lo que estás comentando y detallando en un abismo, definitivamente. Yo creo que sí. A mí me parece que van a tener que Macri va a tener que morigerar. Yo la verdad que tenía expectativas hace un tiempo atrás de que estábamos frente a una derecha moderna, una derecha democrática, una derecha republicana, es decir, una mirada desde la derecha, desde el punto de vista económico, donde creen de que el mercado es el principal instrumento ordenador de la economía, pero por ser moderno en el marco de respeto de los derechos, en el marco del diálogo. Nada de esto ha ocurrido. Esta es la derecha más conservadora de la Argentina, como siempre fue la derecha en la Argentina, una derecha conservadora, una derecha que vulneró derechos en forma permanente. Jorge Osman, como digo, es el titular de ATE en Santa Fe, un dirigente que participa activamente a nivel nacional.
uno de los dirigentes más importantes de la provincia. Quedaron muchos temas por hablar, la verdad que se nos fue el tiempo. Lo vamos a volver a invitar, Jorge, y usted amablemente accede, para hablar de las paritarias de la provincia de Santa Fe. Con todo gusto. Porcentaje, discusión, algo está diciendo, con lo que dijo creo que dejó trascender, y para hablar muchas cuestiones sobre el rol del empleo público en la provincia de Santa Fe. Pero en principio, muchas gracias por venir. Con todo gusto, no, gracias a ustedes. Vamos a un corte y seguimos con el programa.